del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Vaya ahora conmigo al Salmo 23, lo 1, con este hermoso salmo. En el versículo 4 nada más de ese capítulo 23 del libro de los Salmos dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, en esta hermosa noche, gracias por este día que nos has regalado. Gracias porque podemos estar delante de tu presencia para adorarte y para exaltarte. Gracias porque este pueblo honra en esta noche a estos pastores, Señor. Te pedimos que tu bendición y cobertura cada día más sea sobre ellos. Te pido que en esta noche pases carbón encendido sobre mis labios, y todo lo que salga por mis labios sea de bendición a este pueblo y a estos hombres de Dios que has puesto en este lugar, Señor. Te doy gracias en esta noche y que tengamos nuestra copa boca arriba. En el nombre de Jesús lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Puede sentarse, pero usted no va a cerrar su palabra, la va a mantener abierta, gloria al Señor, bajo el tema que ustedes han puesto en esta noche. ¿Por qué, afirmándolo, no le podemos quitar la vara? Y antes de yo enterarme del tema, ya había pasado y había sentido en mi corazón traerme hasta la vara y el cayado que tenía en la iglesia, sin saber de lo que ustedes habían puesto como tema. Pero me acuerdo anoche, ya en la tarde, ya de noche, y como me quitaron las llaves de la iglesia para que yo no me enterara de nada de mañana, pues yo dije, bueno, Señor, allí tiene que haber algo que yo utilice. Pero estamos alineados y conectados en el Espíritu. Según la introducción, en la introducción que quiero hacer en la definición de la vara, voy a definir tres cosas: lo que es la vara, lo que es la oveja y lo que es el pastor, para que la iglesia me entienda en esta noche. Así que usted siga conmigo este hilo del mensaje que quiero llegarle hasta su corazón. La vara del pastor de ovejas era un instrumento de defensa contra aquellos animales salvajes, o instrumento de dirección, y también instrumento de corrección. La vara se utiliza desde tiempos antiguos. Cuando usted recorre la palabra, lo vamos a ver en diferentes versos e historias y capítulos. Se convirtió en símbolo de autoridad. Diga conmigo, autoridad. La vara se describe como de tipo de madera de encino, con una bola al final, y en ocasiones con clavos, para hacer un arma en contra de aquellos animales feroces que querían atacar a las ovejas. La vara utilizada era para dirigir, proteger, animar y disciplinar. Y como les dije, ya definimos la vara, pues tengo que definir también lo que es el pastor. La palabra pastor se define del griego poimen, que significa el que da de comer. Diga conmigo, el que da de comer. Si ya definimos lo que es la vara, definimos entonces lo que es el pastor. Tengo que definir lo que es la oveja. La oveja es uno de los animales domésticos más antiguos e inofensivos que usted pueda ver. La oveja es ingenua, la oveja es muy dócil, indefensa, y la oveja necesita mucha protección. Si usted se va conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 53, le dije que vamos a recorrer varios versículos en esta noche. Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Animalito muy indefenso. Pero la oveja tiene una particularidad, y yo quiero mencionarla en esta noche. La oveja tiende a descarriarse. Y en el versículo 6 de ese mismo capítulo 53 de Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Así que la oveja tiende a descarriarse. Pensamos que en todas nuestras congregaciones, pastor, nuestras ovejas van a ser todas iguales. Pensamos que nuestras ovejas, gloria al Señor, van a ser de la misma clase, que todos van a ofrendar
que todos van a diezmar, que todos se van a congregar, que todos no se van a perder un culto, gloria al Señor, pero nuestras ovejas todas son diferentes. Te ríes porque te gozas. Y si lo alabas, y te voy a mencionar por encimita los estilos de oveja. En los rebaños de ovejas siempre se van a observar, diferentes. Número 1, tenemos las ovejas mansas. Aquellas ovejas mansas son las cuales tú corriges y aceptan, pastor, la corrección. Son aquellas que se dejan corregir. Son las ovejas tranquilas. Hay un evangelista que decía, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo. Y yo le voy a tomar esa oración en esta noche prestada porque usted va a evaluar en qué clase de oveja usted va a caer. Número 2, tenemos la oveja que es obediente. Santo. La oveja obediente es la que usted lleva a una esquina y ahí se queda la ovejita. No se mueve. Usted le da alguna instrucción y ¿qué hace? La ejecuta. Usted le delega algo y la oveja ¿qué hace? Lo cumple. Ahora voy a entrar a una que no nos va a gustar mucho, pero la vemos como ministros del Señor y es la oveja rebelde. La tercera clase de ovejas son las ovejas rebeldes, que no se sujetan a Dios ni se sujetan al hombre de Dios. Son aquellas ovejas que son difíciles de controlar, aquellas ovejas que son difíciles de dirigir. También en el grupo de las ovejas vamos a tener las ovejas saltarines. No lo digo por ustedes, pero ustedes se lo digo. Y las ovejas saltarines son las que están hoy en un sitio y mañana ¿dónde están? En otro. Porque son ovejas que no son ¿qué? Estables. En vez de caminar, la oveja se supone que camine, ¿qué hacen? Brincan. Número 4, están las ovejas que son sin pastor. Aquellas que no se someten y no se dejan corregir, no se congregan y no hay nadie que las pueda dirigir. Número 6, las ovejas que están extraviadas. Se extravían porque ¿saben qué? Se distraen y se apartan del redil. Número 7, pudiéramos mencionar muchas en esta noche. Te traigo nada más estas 7. Aquellas que son inocentes, que hay que estar velando mucho porque cualquiera las puede engañar. En Puerto Rico decimos que las pueden engatusar. Por eso la importancia del pastor y la importancia que yo quiero que usted vaya siguiendo conmigo, no solamente del hombre o la mujer de Dios que Dios pone frente a cada redil, sino los instrumentos que imparte en él, importantes para llevar a cabo su tarea. Y en la descripción cuando me puse a buscar, y el pastor, mi padre, que lleva muchos años más que yo en esta experiencia, me empezaba a relatar y yo lo escuchaba. Y yo decía, wow, el trabajo del pastor. Viéndolo como el que dirige aquellas ovejas, pero también atándolo y uniéndolo a nosotros como hombres y mujeres de Dios, que Dios nos ha puesto, nos ha llamado y nos ha escogido para cuidarlos y velarlos ustedes. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Y en la descripción decía que el pastor llevaba el rebaño a pastar sobre las escarpadas lomas y en las noches tendía, aleluya, a vigilar aquellos rediles que estaban abiertos, descubiertos. Algunas noches reunía a sus animales en una cueva, ¿para qué? Para protección. ¿Y de qué los protegía, pastora? Los protegía de chacales, los protegía de los lobos, los protegía de las hienas, porque el pastor que tenía que rendir ¿qué? Cuentas. Escuche bien. Si el aullido de una hiena espantaba al rebaño, la tranquilizaba la voz del pastor. Yo no sé a cuántos de ustedes a veces han tenido situaciones y ¿a quién llaman? Al pastor, a la pastora. Y después que el pastor te lo pudo haber dicho la vecina, el esposo, la esposa, pero cuando el pastor te lo dice, tú haces. La voz del pastor tranquilizaba a la oveja. Dice la historia en el relato de la vida del pastor, que el pastor al ponerse el sol, ¿qué hacía? Se levantaba y contaba cada una de esas ovejas que estaban a su cargo y mire la labor, las examinaba una por una. Luego de examinarlas, aleluya, las llevaba a lugares, gloria al Señor, donde pudieran tener ¿qué? Pastos ¿qué?
frescos. Yo quiero que usted se vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 10. Vaya conmigo a la palabra. Y en el libro de Juan, en el capítulo 10, versículos 3 y 4, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mire la importancia de aprender a escuchar la voz del pastor. Al mediodía, después de sacarla y de haberla llevado a pastos, la llevaba a tomar ¿qué? Aguas frescas. Y si por casualidad aquella charca donde él había llevado aquellas ovejas estaba seca, entonces la conducía a los pozos y él mismo sacaba el agua del pozo para darle a sus ovejas. Vaya siguiendo conmigo la línea de la labor del pastor. Lo ardua de la labor del pastor. Lo importante de los instrumentos que tienen ellos para llevar este redil hacia adelante y darle buenas cuentas al Creador. Y cuando yo busqué la historia, dice que el pastor lleva en su equipaje cierto equipamiento, varios de esos en esta noche, gloria al Señor, pero hay dos bien importantes que los leímos en el Salmo 23 y es la vara, diga conmigo, la vara y el cayado. Dos instrumentos entre los otros que tiene, pero son dos instrumentos bien importantes y uno de ellos, el que ustedes enfatizan en esta noche en el tema. Y esa vara, si el pastor veía que la oveja se estaba yendo por un ladito, esa vara él la iba a utilizar. Si él veía que aquella ovejita se estaba acercando a alguna hierba venenosa, que nos puede pasar a veces, nos enredamos en las cosas de la vida, escuchamos gente que no tenemos que oír, vamos a lugares que no tenemos que oír, y allí está el pastor, mire, con la vara. La gente le tiene miedo a la vara. Yo quiero llevar en esta noche a que el pueblo entienda que no es temor. La vara es necesaria en las manos del pastor. La vara es necesaria en las manos del pastor. Porque te cuida, te preserva, te ayuda en tu caminar para que no te enfermes, no te hieras, no te mueras. Tienes que ver lo importante de esa herramienta tan poderosa. Si el pastor ve que hay peligro para esa oveja, dice la historia que la vara, la soltaba y salía volando, gloria al Señor, para enviar a aquel animal a que volviera ¿qué? A centralizarse en el camino por el que tenía que seguir, regreso con aquella manada. Otro uso interesante que se le daba a la vara era que con ella, y esto me encantaba, el pastor contaba las ovejas. En Ezequiel, vaya conmigo al libro de Ezequiel rapidito, porque hay un llamado especial a esto de contar las ovejas. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, en el versículo 37, dice la poderosa palabra del Señor: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. El otro uso de la vara era que al examinar en la terminología del Antiguo Testamento, esto era pasar bajo la vara. Y así era que la oveja era ¿qué? Inspeccionada por el pastor. Esto no significaba nada más que la oveja iba a estar bajo el control del pastor. No significaba nada más que la oveja iba a estar bajo la autoridad del dueño, sino también que iba a estar sujeto al cuidadoso examen del pastor. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Miren la labor tan importante. ¿Por qué? Porque cuando una oveja pasaba debajo de la vara, ya había sido contada, pero el pastor observaba con gran cuidado para ver si aquella oveja estaba bien. Y en lo que describe la historia, que con la vara, él hurtaba la oveja, y después de hurtar, de buscar con la vara, era como comenzaba él entonces a meter sus manitas. Mire la labor tan hermosa. Dice que es una de las escenas más conmovedoras de la vida del pastor. Porque comenzaba a meter sus manitas y con sus manos hábiles comenzaba a palpar, a tocar y a sentir. Recuerde que la oveja es ¿qué?
la nudita. Y usted no la va a ver por fuera. Pero cuando el pastor utilizaba la vara para abrir, para ver y para palpar, así el pastor podía ver si había algún problema oculto en aquella oveja. ¿Cuántos pueden adorarle? Mire la importancia de esa vara. Así el pastor con su mano sabía si había algo oculto. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia diciendo, me voy con él, yo no me quedo? O diciendo, hermano, ¿cómo está? Y usted dice, en victoria. Pero cuando usted le da la mano al pastor, los pastores tienen como esa particularidad. Que los pastores dicen, esa no eres tú. La hermana no me saludó como antes. O esa voz está entrecortada. O el Espíritu me hace ver y discernir que hay algo en ella. Hay algún problema. Hay alguna situación que está pasando. Y yo quiero que usted entienda en esta noche el amor que debe de tener un pastor por sus ovejas. Con ese instrumento que a lo mejor usted ha tenido la percepción que es un instrumento negativo, pero así no lo es. El pastor que era experto usaba la vara para espantar a aquellos que eran animales bravos como los coyotes, los lobos, los pumas. Dice que con la vara le daba al árbol donde estaban las ovejitas por si había alguna serpiente venenosa. Saliera el animal y no molestaran a su rebaño. Su rol como pastor era un rol de confianza. El pastor tiene que ser un hombre valiente. El pastor tiene que ser un hombre diligente. Porque muchas veces hasta arriesgan su vida por tal de proteger su rebaño. ¿Cuántos pueden adorar su nombre en esta noche? En el libro de Primera de Samuel, si va conmigo rapidito, en el libro 17, capítulo 17, versos 34 y 36. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Vea cómo nos describe los peligros que enfrentó este joven llamado David. Porque nos enfrentamos a peligros. Comenté en la descripción de la oveja que tendía a descarriarse. Así que el pastor, en una de las funciones que tiene que hacer, es que dejaba las ovejas, el resto de ellas, en un lugar seguro para buscar a esa una que se había descarriado. Hay una alabanza antigua, pero una hermosa letra que dice, las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. Aquí ustedes todos son importantes para el Señor e importantes en las manos de este hombre, importantes en este lugar. Dejará las 99 seguras y esa una la irá a buscar, porque él tendrá que darle cuentas a Dios por esa. En caso de que alguna se golpeara, o en caso de que alguna de las ovejas se enfermara, o en caso de que alguna de esas ovejas se cansara, el pastor la cargaba sobre sus hombros. Y muchas veces, pastores, hay que cargar a las personas. Muchas veces hay que alentar a las personas. Yo pasé un proceso hace años atrás bien fuerte en mi hogar, en mi salud. Y tenía que dejar mi situación a un lado para estar aconsejando a alguien que necesitaba una palabra en aquel momento. Yo tenía mis lágrimas en mi rostro, tenía que secarlas porque había alguien con una necesidad. Pero también sentimos, también nos enfermamos, también tenemos situaciones. Yo diría que la cabeza de la iglesia es la más atacada. Porque si la cabeza es atacada, desestabiliza el cuerpo. Y la iglesia tiene que estar pendiente a la labor tan importante del pastor. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, referente a lo que les estoy diciendo, Lucas 15, si puede ir conmigo, lo invito a recorrer esta hermosa palabra del Señor. En los versos 3 al 6 de Lucas 15 dice,
Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta noche? Vaya entendiendo las diferentes funciones que tiene el pastor, lo detallado de cada característica, lo detallado de la función de la vara. Y ustedes han puesto como tema: porque no le podemos quitar la vara. Y un pueblo o un rebaño que no tenga pastor y que no tenga vara es un pueblo que va a estar suelto. Un pueblo que no tenga pastor y que no tenga vara va a ser un pueblo que no va a estar cuidado. Un pueblo que no va a haber vigilancia. Por lo tanto, aleluya, puede irse a lugares peligrosos, a lugares donde está el lobo, a lugares donde hayan hierbas que no sean correctas para tu vida. Tienes que entender el propósito de Dios. Sin pastor y sin vara, el rebaño, aleluya, no va a tener quien los defienda. Por eso Dios ha puesto hombres y mujeres en esta hora que se levanten a velarlo, a dirigirlo, a amarlo, a levantarlos y a restaurarlo. Alaba y gózate en esta noche. Tiene que haber pastores con varas para que dirijan, para que vigilen, para que celen el crecimiento saludable del pastor. Es una labor, es una función importante. No es para que te moleste, no es para que nos enojemos, es para el bien de nuestra vida espiritual. Es para crecer, para levantarnos, para que nos lleven a pasturas buenas, pastos buenos, saludables. Sin vara o sin pastor estaríamos expuestos al robo, a lo negativo, a lo malo. Por eso es el rol tan importante del pastor en la iglesia. Iglesia de Dios, ellos son los varones de Dios que han sido llamados para guiarle, para sostenerte, para cuidarte, para levantarte. Son los instrumentos de Dios en la tierra para cuidar de su rebaño, y ellos tendrán que darle cuenta al Señor. Por eso nuestro trabajo no es fácil. Yo no entendía esto hasta que estoy ahora en los zapatos de ese hombre. Porque estar sentado ahí es muy fácil, sin preocupaciones. Porque usted dirá: ay, el pastor lo más bonito con su gabán todos los días, la pastora lo más elegante con su cartera. Pero deja atrás los problemas que uno personales tiene, los problemas de todos ustedes que nos los echamos encima, lo físico de una estructura, los pagos mensuales, los compromisos, las predicaciones, los estudios bíblicos, los cultos en los hogares, la oración en nuestras casas, el ayuno en nuestra vida, la lectura de la palabra constante, las 24 horas que el teléfono suena: pastora, tengo un problema, pastora, vaya a mi casa, pastora, vaya al hospital. Entonces es muy fácil de allá señalar. Y es muy fácil de allá decir: yo lo haría de tal manera. Pero cuando usted llega a esta dimensión y uno mira la responsabilidad que hay, no con el hombre, con aquel que nos ha llamado y nos ha escogido. Solamente nos resta decirle: Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante, a ser el mejor modelo y a llevar estas vidas al mejor redil, para que cuando suene esa trompeta todos sean levantados. Yo exhorto a la iglesia al oír en esta noche: obedezcamos a nuestros pastores. Yo exhorto a la iglesia a orar por nuestros pastores. Yo exhorto a la iglesia a honrar a nuestros pastores. Yo exhorto a la iglesia a apoyar a nuestros pastores. Yo exhorto a la iglesia a que aprendamos a oír la voz de los pastores, que reaccionemos a su llamado, a los mensajes, que nos unamos a la visión de cada uno de ellos, que trabajemos en la misión que ellos tienen. El pastor no puede solo, necesita manos que le ayuden. ¿Dónde están las manos de aquellos que van a ayudar, aleluya, para que la obra se siga extendiendo, para que la palabra siga corriendo, aleluya? Que usted le pueda decir: pastor, aquí estoy para lo que usted quiera, para lo que usted me necesite. El pastor es el escogido, el pastor es el llamado por Dios, el que cuida, el que vela. Porque aunque usted no lo crea, las ovejas corren peligro. Así como el ejemplo que te di del animal, nosotros como ovejas del Señor, ovejas de su prado, corremos peligro.
Porque hay engañadores, hay salteadores. Hay gente con palabras bonitas, disfrazadas, que si no tiene sabiduría, aleluya, que si no tiene discernimiento, por eso el pastor tiene que tener el instrumento necesario para cuidarte, para velarte, y tienes que aprender a escuchar la voz de tu pastor. Otro enemigo que enfrenta a la oveja es el lobo, que en muchas ocasiones las escrituras lo simbolizan, el Señor lo reprenda como Satanás. Y tenemos que saber que la palabra nos dice que anda como que león rugiente buscando a quien devorar. Y ataca con la intención de matar, para alimentarse de ella. Pero si no te ataca, te puede herir. Si no te hiere, puede hacer que te pongas en un camino incorrecto y te disperses del resto del grupo. Y si no te dispersa, puede hacer que llegues hasta la muerte. Mire la importancia de lo que estamos hablando en esta noche, donde queremos llevar al pueblo para que puedan entender la importancia del hombre de Dios en la iglesia. Mateo 7:15 dice la poderosa palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se acabaron los amenes. Hechos, capítulo 20, verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso es importante el hombre de Dios. Por eso es importante los instrumentos que Dios pone en su mano. Iglesia, la oveja depende absolutamente del pastor, porque Él es el que vigila, el que guía y el que protege. Tenemos que estar bien atentos a nuestros pastores. Entendamos el rol y las funciones del hombre de Dios. Yo diría que es uno de los grandes ministerios, sin minimizar ninguno, de la iglesia. Porque vemos en la historia que desde el comienzo de la iglesia, cuando la misión evangelística de la iglesia fue despertada en aquel día de Pentecostés, gloria al Señor, esparciéndose por Judea, por Samaria, por diferentes naciones y lugares, gloria al Señor, el ministerio pastoral fue el que le dio el sustento a aquellas vidas que habían conocido, aquellas vidas que habían escuchado la palabra. Se levantaron hombres con corazones sinceros, corazones dispuestos a aprender con honestidad, con entereza, con rectitud, con pericia. Y esa pericia es importante porque es la dosis de visión donde vemos más allá. El pastor tiene una cualidad y es que, mire, vemos siempre más allá. Hay algo en nosotros de discernimiento espiritual que nos hace ver aquellas cosas ocultas. El pastor es el que tiene la fuerza para enfrentar los peligros. Llega un periodo en que las ovejas se le para la mosca en la nariz. Qué malo es cuando se nos paran las moscas en el alimento. Usted hace, ¡iu! Se mete la mosca en la nariz, deja una larva y esa larva pare. La oveja, como le molesta, comienza a dar cantazos. No se puede defender. Y hasta cabezazos con otras ovejas se dan. Muchas veces se nos paran ovejas de divisiones. Para nosotros mismos herirnos. Para nosotros mismos entrarnos a golpes. Para nosotros mismos destrozarnos y destruirnos. ¿Cuánto daría el enemigo por ver una iglesia callada, destruida? Pero ¿sabe qué? Que en la función del pastor, el pastor viene. ¿Y viene con qué? Con aceite. Y echas aceite por uno de los rotitos de la nariz y la oveja se tranquiliza, pastor, porque el aceite hace la función sanadora y liberadora. El pastor es el que está ahí para cuidarte. El pastor es el que te saca de enfrentarte a aquellos pastos que son incorrectos. Peligros, desafíos en los que tiene que levantarse el pastor sobre ellos.
La iglesia es el hospital donde llega el débil, el necesitado. La iglesia es el lugar donde está Dios, aleluya, y donde Dios tiene a un escogido llamado pastor para cuidarte, ayudarte y levantarte. ¿Cuántos pueden adorar su nombre en esta noche? Pero pastores del Señor, en esta noche reciban esta palabra y voy a decir, el Señor los llamó, Él te honra con compañerismo con Él. Eres un trofeo de gracia único y extraordinario que Dios le entregó a tu congregación. Pero lo que te hace especial, pastores de Dios, en esta noche, en este altar, es el poder de Dios que actúa en ustedes. Arma poderosa, ¿cuántos pueden adorarle? El poder de Dios que actúa sobre ellos, ese revestimiento. Oremos por nuestros pastores, que fluya la bendición, el gozo, la unción cada día sobre ellos. Tenemos el privilegio como hombres de Dios, ser llamados, escogidos para servir y atender una grey. La grey que no es nuestra, la grey es del Señor. A precio de sangre fue comprada. Y como respuesta a lo que Dios hizo por nosotros, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Iglesia, lo oyen en esta noche. La vara es necesaria, es un instrumento especial, porque aunque es para disciplinar, qué bien se siente, aleluya, que haya alguien que te ame, qué bien se siente que haya alguien que te cuide, qué bien se siente que haya alguien que te dirija, aleluya, qué bien se siente que haya alguien que prevenga el peligro, que te dirija por el camino correcto. Disciplina que trae aliento. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué disciplina para usted va a traer aliento? Sino la que viene de Dios y del hombre de Dios. La corrección que da aliento y sentido a mi vida no es para condenar. La vara está para reconfortar. La vara está para dar esperanza de aquellas promesas que me dan seguridad. Y si nos dejan sin disciplina, usted sabe que puede pasar, que podemos sufrir. Si no hay disciplina, podemos morir. Proverbios 13:24, y estoy finalizando ya. Abra su Biblia conmigo. El proverbista nos regala en el capítulo 13, en el versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si usted recibe una corrección, dígame, dígame, dígame. Porque viene una corrección dirigida por el Señor para tu bien. Usted como padre no se siente orgulloso cuando de adulto los hijos estudiaron, se casaron bien casados, son profesionales. Usted no ha escuchado a los hijos decir, si no hubiese sido por aquella chancleta voladora, si no hubiera sido por aquel correazo que mami me dio, yo no me hubiese enderezado. Que mucha lata me dio papi y mami. Pero hoy te ves y dices, wow, valió la pena aquella palabra, aquel consejo, aquella confianza que me dieron. Gloria a Dios por esos pastores que aman y disciplinan, porque el objetivo de la vara es la transformación. Y el propósito de la vara es la salvación. ¿Cuántos quieren salvarse? Póngase en pie conmigo y leemos juntos Proverbios 23. Proverbios 23, versos 13 y 14. Proverbios 23, versos 13 y 14. Cuando lo tenga me dice, amén. Alexis, tócate algo ahí en el piano que voy a orar por los pastores ya mismo. Leemos toditos juntos. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirás. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. ¿Qué le digo? Wow.